Consuelo Sori, soy artista visual, ex docente universitaria e investigadora. ¿Qué tal, Patricia? Hola Connie, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Patricia Sterenberg, artista visual también. Vengo desde de la pintura y bueno, podría decir que ando por las texturas, el dibujo, las palabras. Eso soy yo. En tu formación, ¿qué consideras que es lo más fuerte en este momento? ¿La parte, digamos, de pintura o la parte de contenido de la obra o la parte de materialidades? En realidad creo que todo junto, ¿no? Como que no podría separar el contenido de la materialidad, de las técnicas, y se me va como cocinando siempre todo junto. No puedo separarlo. Y así lo encaro y así me funciona o no me funciona, pero bueno, es la manera en que yo necesito como ir trabajándolo. ¿Vos? Sí, yo en verdad como he tenido una formación constante en la docencia y paralela en otras actividades, siempre la función artística estuvo claramente de alguna manera contenida por la investigación. Entonces, desde muy pequeña que ingresé en el arte, siempre fue una formación permanente. En la cátedra, por ejemplo, de grabado de La Plata, que luego pasó a llamarse Grabado y Arte Impreso, trabajamos con tecnologías fotográficas sobre la luz, sobre materialidades que se perdían de alguna manera, y esto es lo que considerábamos que era importante. Desde esa formación y docencia, que yo no la puedo deslindar, por eso te preguntaba qué era lo tuyo, si el contenido o era más importante la parte de formación con la cual venías como tradición, porque en general hemos tenido una tradición bastante académica y luego las circunstancias de los contextos con los cuales hemos vivido nos han ido formateando de alguna manera. Entonces la gráfica para mí, entrando en la Universidad de La Plata, se transformó en una posibilidad de apertura a las nuevas tecnologías, que yo ya venía como visionando cuando fui docente en la Escuela Panamericana de Arte al trabajar con otros colegas de diseño, de multimedia, como que habían otras aperturas de las cuales nos habían enseñado en la escuela. Contame un poquito vos cómo fue esto de cambiar, porque he visto en algunos videos que hay tuyos en internet que eras muy figurativa y pasaste a tener una opción o elección de trabajar sobre las características más abstractas, ¿no? Sí, en realidad sí, yo era re figurativa. Lo que hacía era figura humana, era lo que me gustaba hacer. Y no sé, por ahí, en realidad, bueno, el cambio vino a partir de mi paso por el taller de Víctor Chab, donde empecé como a correrme un poco de estar tan agarrada a la figuración. Y a partir de ahí, después me fui encontrando con libros de artistas, por ejemplo, que me enamoraron, y empecé a buscar, empecé a pedir a los conocidos que me regalen libros viejos si tenían, porque yo quería que fueran viejos además. Y ahí empecé a encontrarme con otras cosas, empecé a trabajar como más con objetos también. Empecé a encontrarme más con la palabra del libro. El primer libro que hice fue un libro en relación a mi abuelo, donde trabajé sobre un libro que era en yiddish, o sea, no entendía nada de lo que decía, con lo cual ese texto para mí era una textura de alguna forma. Y después me crucé con un código civil que me regaló mi papá, de casualidad, me lo regaló mi papá, un código civil viejo,
Y, y ahí de ese código civil empecé a leerlo, no sé por qué se me ocurrió empezar a leerlo, y me encontré como tapando algunas partes del texto de ese código y me quedaba con otro texto, ¿no? Como tapando partes del texto, armaba otro texto. Y bueno, esa serie yo la llamé Digo, del Código Civil, se transformó en ese Digo, y empecé ahí a jugar con las palabras, y empecé, bueno, fue todo como un proceso en donde empecé como a disparar a otros lugares, y así también la figuración empezó a convertirse en otra cosa, y empecé a trabajar más con ciertas texturas que me interesaban. Y bueno, y ahora quizás retomé algo, no tanto de la figuración, pero como que volví de alguna forma al dibujo. El dibujo tiene algo de esa cosa de figurar en situaciones de otra manera. Bueno, un poco fue así el camino por el que fui yendo. Este, y, y vos, ¿cómo? Porque, a ver, sí, ¿qué vas a decir? No, 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 contame, no. pregúntame. ¿Cómo es? Porque yo veía tus trabajos, incluso veía algunos títulos de las cosas que vos ponés y encontraba como palabras cercanas a palabras mías, ¿no? Como uno, viste, que busca o encuentra esas conexiones. Este, y, y no, por ahí fue como, porque digamos, si bien yo conocía algunas cosas tuyas, pero no conocía tan en profundidad como estas oportunidades de ponernos a charlar y acercarnos más, está buenísimo. Y me pasaba eso, como que yo decía, digo, por un lado no llegaba, era como muy pronto para absorber todo eso que yo estaba viendo, pero por otro lado pescaba como ciertas palabras, ciertas imágenes que yo las sentía como muy cercanas. Y bueno, la pregunta es eso, cómo vas caminando entre esos conceptos y las imágenes? ¿Cómo se te van armando? Así como vos fuiste al taller de Víctor Chap, yo estuve en el taller de Julio Muñeza, a quien considero que fue mi maestro. Él me invitó a participar también en la Facultad de La Plata. Y así como en la Pueyrredón estaba el binomio ser artista o docente, Ujú. que era lo que uno quería hacer, entro a la facultad y aparece el trinomio artista, docente, investigadora. Entonces, el tener que no solamente repensar mi obra, sino pensar la obra de los otros y trasladarla al papel, hizo que tuviese que aprender también, de alguna manera, a escribir. Ujú. No como en la escuela primaria, pero sí a escribir lo que hacían otros, cotejarlo, fundamentarlo, y eso hizo a que parte de mi obra yo a veces comience por un título a nivel conceptual y otras veces empiece por la materialidad, siempre que me traslado a otros lugares, como tengo familia afuera, suelo ir habitualmente, y entonces siempre tengo un cuadernito que escribo, dibujo, hago collage, en la cual eso luego me sirve para trasladar a pensamientos o ideas que tengo en función de la producción. Fundamentalmente la mirada siempre fotográfica, como medio, como fin en sí mismo, y utilizo mucho tecnologías como la máquina fotocopiadora, la impresora a chorro de tinta, el escáner. Para mí son ópticas que me permiten tanto lo macro, lo micro. La cámara fotográfica es algo que lo uso como una especie de libreta para documentar imágenes. Entonces, la palabra y el texto y la imagen, en función de lo visual, siento que es lo mismo. Por eso, en algunas imágenes tuyas donde aparece si digo, o letras, recordaba a que en algún momento de mis trabajos también, como que la letra funcionaba como forma y como contenido de la imagen.
sin tener un contenido literal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que posiblemente cuando te envié los PDFs, para que vieses un poco más lo que hacía, posiblemente hubieses encontrado algunas asociaciones, ¿no? Con respecto a tu obra. Yo me preguntaba también, porque estamos hablando de nuestra formación y de investigación. Yo recuerdo en el taller de Julio, nosotros era un gran espacio de investigación y de incorporar materialidades nuevas. Vos en tu taller, ¿cómo trabajás a nivel de investigación? ¿Considerás que podés trasladarlo a una libreta, a un papel, cotejarlo con las posibilidades de otros artistas? A ver, yo lo que hago es, en principio siempre mi vínculo con la obra es como muy sensorial, ¿no? Mucho la mirada, mucho la materialidad, y es como que me dejo llevar, no lo pienso. Es como que trato de descubrir ahí qué está pasando, ¿no? Como dejarme llevar, y a partir de lo que va sucediendo, me gusta como jugar con lo que sucede, eso, ¿no? Como el momento y de lo que va sucediendo. Y me gusta también como meter imprevistos, cuestiones azarosas, jugar con ese azar justamente para que aparezca esa realidad de lo que, bueno, pueda suceder. Y recién después es como que viene la reflexión, a partir de lo que sucedió. Es como que no me gusta, o trato de no distraerme, como que me parece que si lo pienso demasiado, me distraigo de lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces es a posteriori cuando yo empiezo a reflexionar. Escribo, muchas veces escribo como si fuera una especie de diario, de obra, justamente estoy trabajando y sucede algo, o se me viene algo a la cabeza y lo escribo, como si fuera un testimonio del suceso, ¿no? Y a partir de ahí recién, por ahí viene la cuestión más como de investigación, incluso lo material, ¿no? Necesito determinados materiales y bueno, lo voy investigando, lo voy como tratando de encontrar. Y de esa manera también encaro el taller con mis alumnos, ¿no? Como una cuestión de trabajar con lo que sucede, ¿no? Eso. O sea que sería como, el arte para mí es hacer preguntas, y investigar también es hacerse una pregunta. De alguna manera, ambas posibilidades, tanto en los talleres como en la instancia académica, de alguna manera el artista como el investigador tiene un desarrollo, tiene una pregunta que hacerse, y a veces la respuesta también es otra pregunta, ¿no? Eso es un poco Realmente. conclusión a la cual llego. Tal cual. Para mí el arte es hacer pregunta, y cuando produzco, intento producir preguntas en quien está viendo la obra o está expectante. Bueno, muchas gracias, me parece que estamos cerrando. Muchas gracias a este equipo de Abra, nos ha tratado muy bien, siento que ha sido muy respetuoso. Ha sido un gusto conocerte en esta instancia, Patricia, y bueno, podemos tener más intercambio a partir de estas sencilleces que nos presenta en este mundo del COVID, que nos da la posibilidad de acercarnos desde otro lugar. Así que tal cual. Muchas gracias. Tal cual. Bueno, yo también agradezco un montón a Abra, la verdad que me encanta esta idea de hacernos encontrar, incluso con gente que nos conocemos, pero por ahí nunca nos habíamos puesto a charlar de esta manera. Así que bueno, gracias. Es para continuarlo, ¿eh? Totalmente, y para multiplicarlo, sí. Así es. Bueno, un placer enorme. Igualmente, muchas gracias.